¿Qué es medicina funcional? Esa es una de las preguntas que más me hacen cuando digo que soy coach en medicina funcional. Y hoy tengo el placer de tener como invitada a la doctora Leti Mendoza, con especialidad en nutrición clínica y medicina funcional. Leti, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por estar acá. Y me encantaría abrir este episodio de este podcast preguntándote cómo llegas tú al mundo de la medicina funcional. Bueno, pues primero muchas gracias, Ere, por darme este espacio, por platicar, por convivir. Te cuento que yo empecé en el mundo de la medicina funcional oficialmente en el 2023, pero creo que mi camino hacia este tipo de perspectiva empezó muchísimo antes. Por ahí del 2017 yo estaba terminando la carrera de medicina y había terminado justo también de hacer mi servicio social, había hecho mi servicio social en modalidad de investigación, y parte de las cosas que estábamos trabajando en ese entonces en el Nacional de Cancerología, que fue donde estuve yo ejerciendo, fue protocolos de investigación dedicados a cambios en el estilo de vida en pacientes con cáncer de mama. Y en ese entonces hacíamos intervenciones multidisciplinarias que iban de la mano de nutriólogos, nutriólogas, poníamos actividad física y se protocolizaba a las pacientes, además de darles la oportunidad de tener una terapia complementaria con acupuntura. Y en ese entonces me di cuenta que a las pacientes les iba mucho mejor, tenían mejores respuestas a la quimioterapia, los tumores eran más pequeños cuando entraban a cirugía, y ahí fue donde se empezó a abrir mi mundo y me empecé un poco más a cuestionar acerca del enfoque con el que yo había sido educada, que era muy resolutivo, muy paliativo, si un paciente tiene una enfermedad, le damos un tratamiento, si le duele algo, le damos un analgésico, etcétera, a empezar a pensar y empezar a abrirme esta posibilidad de buscar tal vez cambiar cosas en el cotidiano del paciente para que pudiera no solo prevenir enfermedades, aquí ya había una enfermedad que pudiéramos potencialmente mejorar los pronósticos de los pacientes. Y en el 2017 yo tuve un accidente que fue un poco caótico, pero me desmayé, estaba sobre una altura como de 1 metro, se me bajó demasiado la presión, me caí, me pegué en el mentón con un filito como de unos 10 centímetros y estuve inconsciente alrededor de unas 7, 8 horas. Y todo cambió después de eso. Si ya empezaba a cuestionarme la vida y cómo quería yo vivir mi vida y cómo quería yo enfocar mi vocación y mi misión de vida, ahí hubo un cambio completamente radical. Me cuestioné la vida, me cuestioné la muerte, me cuestioné la espiritualidad y me salí del instituto. En ese entonces estaba haciendo incluso ya una maestría en investigación clínica y empecé a dedicarme a hacer cosas en nutrición clínica, porque estaba yo buscando la manera de hacer una medicina más preventiva, de buscar en mis pacientes no solamente tener este enfoque paliativista, sino tener un enfoque muchísimo más integral, y en buscar otras perspectivas. En el 2023 encontré a la medicina funcional y empecé a hacer cosas alrededor de medicina funcional a través del Instituto de Medicina Funcional, el Institute for Functional Medicine. Hice algunas certificaciones en cambios en el estilo de vida, en planes de alimentación terapéuticos, y hacia finales del 2023, principios de este año, apliqué a la beca de los fundadores del instituto y en abril, marzo me avisaron que me habían dado la beca. Dan 2 becas al año y lo que cubre la beca es la certificación completa en la especialidad en medicina funcional en el instituto, y actualmente me encuentro cursando ya la especialidad. Ya tengo todos los módulos básicos terminados y estoy por entrar ya a la parte de módulos avanzados, y básicamente así llegué a la medicina funcional, en esta búsqueda de poder hacer una medicina muchísimo más integral, de tener oportunidad de ver a mis pacientes más allá de un conjunto de células o un conjunto de enfermedades, entender que hay cosas que nos mueven muchísimo más profundamente y que este tipo de enfoque nos da la oportunidad de poder abordarlos desde esta perspectiva. Muchas gracias, Leti, por compartir tu historia. Yo pienso que cuando conectamos la vocación con nuestra historia personal, la gente también se puede conectar mucho más el por qué estamos el día de hoy aquí. Y lo que mencionabas, para mí fue un placer conocerte justo en el Congreso de Medicina Funcional cuando te dieron ese reconocimiento, recibiendo esa beca, cuando yo me di cuenta que eras mexicana, representando a nuestro país, representando muchas diferentes cosas. Dije, wow,
qué padre, y así fue como nos conocimos. Entonces, al final fue la medicina funcional como nos conocimos, y me encanta que hoy estés aquí justo platicando de este tema. Y ahora sí que viene con la pregunta del millón, que a mí me la hacen todos los días, y dije, qué mejor que Leti, la doctora Leti, explique qué es la medicina funcional de la manera más simple que se te pueda ocurrir. Mira, la medicina funcional tiene un enfoque preventivo y está basado en la salud y el bienestar. Y también tiene un enfoque de ir a buscar la causa raíz de las enfermedades, asumiendo y entendiendo además que la causa raíz del 80% de las enfermedades cardiometabólicas, como diabetes, hipertensión y de las enfermedades autoinmunes, tiene que ver con el estilo de vida. Y la medicina funcional está basada en esto, en ser una medicina de un enfoque con evidencia científica, basado en evidencias, en el que nosotras vamos a trabajar en un área preventiva, pero también en los pacientes que tienen ya algún diagnóstico, saber que podemos ir a buscar la raíz, por qué llegamos a este punto y qué podemos hacer diferente para revertir alguna enfermedad o para mejorar el manejo de una enfermedad, más allá del tratamiento médico paliativo, ¿no? O sea, o dar un medicamento que definitivamente en algunos casos es necesario, pero complementar con cuáles fueron los pasos que nos hicieron llegar al punto en el que estamos. Tengamos o no diagnóstico de alguna enfermedad, o cuáles son los pasos que nosotros debemos de cambiar o modificar para no llegar a cierto punto. La doctora Gail Christopher, que es directora de la mesa directiva del Instituto de Medicina Funcional, dice que la medicina funcional está basada en que nosotros le devolvamos al paciente uno de los poderes más importantes que tiene, que es su poder de autosanación. Y creo que eso resume todo. Ay, se me enchinó la piel cuando dijiste eso, pero es que qué importante, ¿no? El devolverte ese empoderamiento de decir, yo puedo ser dueño de mi salud, no dependo de otras cosas que hago hoy por mí. Y hablando de medicina funcional, ¿qué mitos tú has escuchado de la medicina funcional que dices, pues no va por ahí? ¿Te gustaría compartir alguno de los que más te hacen ruido o de los que más te llaman la atención? Pues mira, es muy común que por lo menos en México escuchemos mucho que la medicina funcional es muy cara y que implica hacer un montón de estudios, y la realidad es que no. Si bien cuando vamos a buscar la causa de raíz hay estudios que nosotros podemos hacer para profundizar y que se pueden requerir para poder dar una atención muchísimo más personalizada, no necesariamente tenemos que hacer muchísimos estudios muy caros para poder intervenir a un paciente. Si volvemos al punto de que buscamos las causas raíces, y las causas raíces es estilo de vida, teniendo una muy buena historia clínica de nuestro paciente y estudios básicos de biometría hemática, químicas sanguíneas, insulina, tener estudios muy básicos y entender muy bien la historia del paciente, con eso nosotros podemos intervenir. Y también hay como muchos mitos alrededor de si solamente vamos a llenar a nuestros pacientes de suplementos, y los suplementos son un complemento al tratamiento, nos pueden ayudar y nos pueden ser útiles, pero la raíz no tiene que ver con la suplementación. Sí puede echarnos un empujón, pero en realidad no necesariamente es la base de la medicina funcional. Tuve un maestro alguna vez que nos dijo que es como un poco andar en bicicleta. Nosotros, cuando estamos haciendo cambios en nosotros o en nuestro estilo de vida o algún cambio de mindset de algo, es como si nos subiéramos una bicicleta y estamos pedaleando en un camino que a veces tiene subidas y bajadas. Dar suplementación es como subirnos una bicicleta eléctrica. De todas maneras tenemos que pedalear. Nos echa un empujón, pero de todas maneras tenemos que pedalear. Entonces, no es la base de la medicina funcional. Y también hay un poco una confusión entre si la medicina funcional se relaciona necesariamente con el uso de hormonas bioidénticas, y las hormonas bioidénticas o el uso de hormonas bioidénticas es un área complementaria de la medicina funcional. No tenemos que usarlo en todos los pacientes. Hay pacientes que son candidatos y que se pueden beneficiar un montón, pero no es la base de la medicina funcional. Es otra vez subirnos a esta bicicleta eléctrica. Nos puede ayudar a complementar los tratamientos que como base son los cambios en el estilo de vida. Y hablando ahorita, justo que mencionaste estilo de vida, escuchamos
escuchamos medicina funcional, escuchamos medicina estilo de vida, escuchamos medicina integrativa, obviamente está la alopática, pero estas tres, que creo que tienen muchas diferencias y convergencias, me encantaría si nos puedes explicar un poquito desde tu punto de vista justo eso, las diferencias, las convergencias de estas medicinas que escuchamos, que muchas veces también nos perdemos, ¿no? Porque hablamos de muchas cosas en común, pero tienen diferentes nombres. Sí, y mira, la medicina de estilo de vida es básicamente medicina preventiva y medicina que se enfoca en prevenir y tratar las enfermedades a través de cambios en el estilo de vida. En la medicina funcional también usamos el estilo de vida como las causas raíces de la enfermedad. Sin embargo, tiene un grado de mayor profundidad en el sentido de poder hacer un enfoque o hacer un estudio muchísimo más profundo de ciertas condiciones que puedan tener nuestros pacientes. Creo que la medicina de estilo de vida está justo en estas raíces y parte de estas raíces las tenemos en la medicina funcional, pero la medicina funcional abarca un siguiente nivel que también tiene que ver con el estudio muchísimo más profundo de las enfermedades. Y la medicina integrativa es esta convergencia entre medicina alopática y medicinas complementarias, que, ojo, en la medicina de estilo de vida y en la medicina funcional tiene también este enfoque multidisciplinario. No descartamos el uso de medicinas complementarias. Por ejemplo, veíamos recientemente en el congreso al que fuimos de medicina de estilo de vida, que se habló de adaptógenos, de hierbas nervinas. Este tipo de plantas se han usado milenariamente en medicinas tradicionales, como la medicina tradicional ayurvédica, la medicina tradicional china. Y hoy por hoy también lo empezamos a utilizar como parte de nuestros tratamientos en medicina funcional y en medicina de estilo de vida. Creo que estamos llegando a un punto en el que la medicina que está basada en los cambios que hacemos todos los días empieza a tener esta convergencia y hemos echado mano de algunos otros tipos de visiones y de estudios y de creencias que antes la medicina alópata pues no sabría mucho. Entonces, al final todo está en las raíces, medicina funcional, medicina de estilo de vida, un poco más de profundidad tal vez en la medicina funcional, en el ir a buscar las causas de las enfermedades, y la medicina integrativa pues entra y complementa estas visiones o estas formaciones de medicina. Bueno, muchas gracias por la explicación. Creo que esto es algo bien importante de tener en el radar y a mí lo que también, cuando yo escucho esto, al final me da mucha esperanza, ¿sabes? Yo en este canal lo que me gusta mucho transmitir son opciones, herramientas, y al final lo que más te funcione a ti como persona, como cliente, como paciente, tienes opciones, y creo que eso es lo importante, ¿no? Cuando algo no te está funcionando, busca lo que mejor te conecte, ¿no? Te conecte con cómo te quieres sentir. Muchas gracias, Leti. Y otra pregunta que tenemos por aquí es, ahora vámonos como a la vida diaria. Estamos hablando de estilo de vida. Entonces, ¿cómo aplicamos la medicina funcional en nuestra vida, o sea, en nuestro día a día, sin necesidad de una gran inversión, ¿no? Hablabas de estudios, de suplementos. ¿Cuál sería tu sugerencia? Definitivamente irnos a estas raíces que considera la medicina funcional. Y hay 5 raíces principales que tenemos nosotros como ejes para poder empezar a abordar a nuestros pacientes, y que son esto que estamos diciendo, estilo de vida. ¿A qué nos referimos con cambios en el estilo de vida? A estas raíces. Y estas raíces son sueño y reparación, ejercicio y movimiento, nutrición, estrés y relaciones. Relaciones con los otros y la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, definitivamente creo que si queremos arrancar a hacer cosas alrededor de la medicina funcional, si queremos aprovechar este enfoque para poder mejorar nuestra calidad de vida y nuestro estado de salud, nos deberíamos de enfocar en alguna de estas 5 áreas. Por ejemplo, si nosotros decidimos empezar a movernos más durante el día y trabajamos en un edificio de 5 pisos, subirnos al elevador y bajarnos en el 4.º piso, no hasta el 5.º piso, y subir un piso caminando. Tratar
tratar de movernos un poco más. Les digo yo a mis pacientes, distancias caminables, camínalas, y escaleras subibles, súbelas. Es importante empezar a hacer pequeños pasos que puedan guiarnos o que puedan estar alrededor de estas 5 áreas que definitivamente sabemos que van a tener un impacto muy, muy, muy significativo en mejorar nuestro estado de salud y en mejorar nuestra calidad de vida. Y bueno, tú trabajas un montón con el tema de tal vez de estrés, de relaciones, de la relación que tenemos con nosotros mismos. Hoy sabemos que esto también es fundamental para que nosotros podamos mejorar nuestro estado de salud. Sí, bueno, a mí eso me encanta y lo importante, ¿no? Porque muchas veces vemos tan ajeno, decir, no, es que para tener salud tengo que hacer estos estudios, esto no sé qué, y lo vemos tan lejos y las 5 cosas que acabas de mencionar están en nuestro poder, ¿no? Entonces, Claro. y estás tú como doctora, tal vez yo como coach, o sea, la gente te puede apoyar, pero las bases las tienes tú y puedes comenzar con cositas como la que acabas de mencionar, un piso, 5 pasos, lo que sea, como para comenzar a sentirte, ganar un mayor bienestar. Y si alguien está en ceros, sintiéndose mal, no en un estado crónico o crítico, ¿no? Hablemos de alguien que sabe que tiene que hacer algo por su salud y no sabe por dónde comenzar. No, algo que le puedas decir a todas esas personas de, ¿quieres comenzar hoy a sentirte mejor? Sin gastar, sin invertir tal vez en doctor, en lo que sea. ¿Qué le dirías? ¿Por dónde? ¿Por dónde comienzas? Pues creo que es muy importante esto primero que mencionas, que al final estas áreas son cosas que hacemos todos los días y son las decisiones que tomamos todos los días. Definitivamente hay 2 áreas que considero que son las que van a tener uno de los impactos o de los impactos mayores que nosotros podemos empezar a maniobrar, a gestionar, a cambiar para poder mejorar nuestra salud, la forma en la que nos estamos sintiendo y nuestra calidad de vida. Y la primera es el área de nutrición, porque esa fue el área con la que yo empecé a trabajar y creo definitivamente en esto que dice Hipócrates, que hagamos de nuestro alimento nuestra medicina y que a partir de ahí, comiendo un poco más de verduras todos los días, poniendo atención en comer más proteína todos los días, sí vamos a sentirnos mejor. Y el impacto a nivel de salud va a ser sumamente, sumamente significativo. Incluso decidir tomar un poco más de agua nos va a hacer sentir mucho mejor. Entendiendo además que, por ejemplo, en este caso específico, la deshidratación es una de las causas más comunes de dolor de cabeza en los adultos. Muchas veces creemos que tenemos o nos sentimos cansados o tenemos migraña y a veces solamente estamos viviendo deshidratados. Entonces, poner atención en cosas como estas. No me refiero a hacer el reto de 28 días ni a hacer un montón de cambios, sino empezar a tomar decisiones muchísimo más conscientes. Tomo un poco más de agua, como un poco más de verduras. Elijo, cuando como, sentarme y estar completamente presente en cómo me siento, en escuchar a mi cuerpo, cómo se siente la comida, conectar con ese momento, no estar en la computadora o distraídos. Y definitivamente otra área que va a impactar enormemente en nuestro estado de salud es la calidad de sueño. La calidad de sueño tiene un impacto, decimos que nos atraviesa de manera transversal, es decir, que va a impactar en todos los sistemas de nuestro cuerpo de alguna manera. Una mala calidad de sueño sabemos que se asocia a mayores riesgos cardiometabólicos, mayor posibilidad de desarrollar hipertensión, diabetes, mayor riesgo de deterioro neurocognitivo, mayor posibilidad de tener depresión o ansiedad. Entonces, definitivamente yo también me enfocaría un montón en cuidar la calidad de sueño. Tratar de dejar el teléfono al menos media hora, 1 hora antes de irnos a dormir. Y si estamos acostumbrados a dormirnos con el teléfono, lo empiezo a dejar 2 minutos antes, y luego 3, y luego 4, y luego 5. Si puedo, tratar de encontrar la manera de hacer lo más viable para optimizar mis horas de sueño. Entiendo que muchos de mis pacientes además son mamás, son papás o son trabajadores de tiempo completo, o transportarnos en la Ciudad de México puede ser muy complejo, implica muchas horas de movimiento, pero tratemos de que las horas que durmamos las durmamos con la mejor calidad posible, no teniendo el uso de pantallas, tratando de cenar lo más temprano posible, no tan pesado, poniendo atención en este tipo de cosas que podríamos tal vez empezar a maniobrar para empezar a impactar en mejorar
mejorar nuestra calidad de sueño. Qué importante algo mencionas, nutrición y sueño. Al final son dos pilares que tenemos al alcance de nuestras manos y podemos comenzar, como tú decías, 2 minutos, 3 minutos. Muchas veces decimos, no, estamos durmiéndonos a las 11 de la noche y queremos dormirnos de repente a las 9. Suena imposible, ¿no? La verdad, o sea, pero empieza con 10 minutos antes, ¿no? Empieza con una verdura. Entonces damos pasito a pasito. Como tú dices, ¿no? De 0 a 100 es muy difícil, casi nadie lo logra, pero poquito a poquito todo el mundo vamos haciéndolo constante, ¿no? O sea, manejable y constante. Claro, Y es un tema de hábito al final. exacto, sí. Y como para ir cerrando, ¿tienes algún recurso, libro o alguna cosa que a ti te guste que quieras recomendar a la gente que nos está escuchando si quiere conocer más de medicina funcional? Bueno, definitivamente acercarnos tal vez al instituto. El Instituto de Medicina Funcional, el Institute for Functional Medicine, tiene un podcast, entonces hay un montón de información alrededor de la medicina funcional, van un montón de nuestros maestros, de médicos cercados a platicar de diferentes áreas de la medicina funcional donde nosotros podemos tener un acercamiento a recomendaciones de gente que es altamente competente en esta área. Y bueno, hay doctores que han dedicado su vida y hacer investigación o hacer protocolos alrededor de la medicina funcional, como el doctor Mark Hyman, que al final tiene varios libros, como el libro ¿Qué carajos debo comer? Y por ahí podríamos, por ejemplo, empezar cuando hablamos de un tema de nutrición, desde una manera muy sencilla y muy práctica. A mí particularmente me gusta mucho el trabajo de la doctora Gabrielle Lyon. La doctora Gabrielle ha hecho también un trabajo muy importante alrededor de hablar de la medicina, sí funcional, pero además de la medicina basada en el músculo. Ella tiene un libro que se llama Forever Strong, también tiene un podcast, también nos podemos acercar a ella, tiene mucha información muy, muy, muy valiosa acerca de el movimiento del cuerpo y la importancia de la alimentación. Y últimamente he estado también escuchando mucho a la doctora Stacy Sims. La doctora Sims ha hecho un trabajo también muy importante alrededor del cambio en el estilo de vida, específicamente en mujeres. Ha trabajado mucho con mujeres y afortunadamente que haya dedicado ella su vida a investigar a mujeres nos da la posibilidad de tener muchísima más evidencia y muchísima más información acerca de cuál es el tipo de actividad física que nos conviene, la alimentación, cómo deberíamos nosotros enfocarla, hacia dónde tenemos que mirar como mujeres en este sentido, ¿no? Entonces ella tiene también recursos muy valiosos en su página de internet y también ha participado en algunos podcasts. Entonces creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? En Latinoamérica el doctor Carlos Jaramillo también tiene un libro muy interesante, El Milagro Metabólico, también habla mucho de medicina funcional, y tenemos hoy ya grandes expositores, la de la doctora Olivia Sacal en su Instagram también tiene un montón de información. Entonces creo que afortunadamente cada vez se empieza a abrir muchísimo más el panorama, hay más médicos y más gente en Latinoamérica y más gente en nuestro idioma que está justo abriéndose a la medicina funcional. Y bueno, definitivamente creo que seguir recursos como tu Instagram, como tu podcast, que nos puedan seguir también en Instagram. Yo también subo contenido alrededor de la medicina funcional, entonces ahí podemos platicar con todo gusto de los temas que tengan inquietud o duda. A mí me gusta que me manden luego mensajes para preguntarme como, oye, ¿y esto qué opinas? O ¿cómo ves? Y eso también me sirve a mí para crear contenido y que mis pacientes y que la gente, el público en general, pues pueda tener una idea muchísimo más clara de qué estamos hablando cuando nos referimos a la medicina funcional. Muchas gracias por todos los recursos y por esa apertura al acercamiento, que es muy importante, ¿no? Muchas veces nos da miedo mandar ese mensaje y aquí estamos, hasta, ¿no? Para dudas, para crecer juntos, para sumar. Y ¿algún mensaje que quieras darnos de cierre a esta charla? Pues creo que lo más importante es entender que nosotros construimos nuestra salud todos los días, con las decisiones que tomamos todos los días. Y justo desde esta perspectiva de medicina funcional, que insisto mucho en que es multidisciplinaria,
nosotros podemos ayudarlos y podemos guiarlos a que podamos tomar decisiones que nos lleven hacia ese lugar que queremos nosotros llevarnos, que en la mayoría de los casos es mejorar nuestro estado de salud y mejorar nuestra calidad de vida, y que es viable. Muchas veces también tenemos esta idea de que es imposible, y la realidad es que tenemos que empezar a entender que los cambios se llevan a cabo todos los días y que deberán de ser sostenidos todos los días, pero que definitivamente son muy satisfactorios para poder mejorar nuestro estado de salud y nuestra calidad de vida. Muchas gracias, doctora Leti, por tu tiempo. Muchas gracias por todos tus consejos, por todo lo que has compartido hoy con nosotros en Gadou. Me gustaría, ¿dónde te puede conectar la gente? ¿Nos puedes pasar el nombre de tu Instagram para que la gente que te quiera seguir o conectarse contigo o cualquier otro medio que sea lo más fácil para ti? Sí, lo que más uso es Instagram, y estoy en Instagram como @doctora DRA Leti Mendoza, @DRA Leti Mendoza. Aquí lo vamos a escribir para que muchos de nuestros followers sigan a la doctora Leti. Muchísimas gracias, Leti. Y bueno, cualquier duda, estamos aquí para sumar. Y si tienen algún otro tema que les gustaría que la doctora Leti hable sobre, ¿no? Al respecto de, pues escríbanos y a ver qué otras cosas podemos hacer. Sí, con todo gusto. Muchas gracias a ti, Ere, por tu espacio. Creo que estás haciendo algo increíble y la verdad es que me da muchísimo gusto que la medicina funcional se esté exponenciando a través de personas que son tan congruentes y tan amables como tú. Ay, muchas gracias, Leti. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias a todos por escucharnos y por vernos.